Bueno, muchas gracias, Anne, por tu presentación. Muchas gracias también a todos los que estáis al otro lado de la pantalla compartiendo con nosotros, como decía Anne, ya este 11º curso avanzado de la Red de Apps en diabetes tipo 2. Y, por supuesto, muchas gracias a la organización del curso por contar con el grupo de trabajo de enfermedad renal crónica de la Red de Apps para presentaros en primicia una novedad que creemos que va a tener una importante repercusión y que nos hace especial ilusión, como es la actualización del algoritmo del tratamiento de la enfermedad renal crónica en diabetes de la Red de Apps. Lo primero, me gustaría agradecer a todas las personas que han participado en el desarrollo de este algoritmo, comenzando por todos los miembros del grupo de trabajo de enfermedad renal crónica en diabetes tipo 2 de la Red de Apps, que podéis ver en la diapositiva. Por supuesto, también al doctor José Ignacio Cornago Delgado, que es nefrólogo en el Hospital de Galdacao, Usansolo, que ha intervenido como consultor, como revisor del algoritmo, dando ese punto de vista importante como nefrólogo y cuya ayuda ha sido inestimable. Y, en último lugar, y no por ello menos importante, también nos gustaría agradecer por parte de todo el grupo de enfermedad renal crónica la colaboración y las sugerencias, que han sido muchas y muy útiles, de todos los miembros del grupo de coordinación de la Red de Apps. Bien, de aquí partíamos. Todos conocéis ya el algoritmo del tratamiento de la enfermedad renal crónica en personas con diabetes tipo 2 de la Red de Apps, publicado en 2022, en la que dividíamos el algoritmo en dos mitades. En la parte superior se abordaban las principales estrategias de tratamiento de estos pacientes, y en la parte de abajo hacíamos unas recomendaciones en cuanto al uso de los fármacos antidiabéticos según el filtrado molecular. Desde este año 2022 ha aparecido nueva evidencia científica, se han actualizado algunas importantes guías de práctica clínica y por ello considerábamos necesario realizar una actualización de este algoritmo. Han sido meses intensos de trabajo, más de 4 meses, con una labor encomiable de todos los que han participado en el algoritmo. Y, como decía, tengo el honor de presentaros en primicia el nuevo algoritmo, la actualización del algoritmo de tratamiento de la enfermedad renal crónica en personas con diabetes tipo 2, que aquí tenéis en pantalla. Como veis, mantenemos esa forma característica de óvalo de todos los algoritmos de la Red de Apps, también dividido en dos partes, es verdad que no simétricas, pero en la parte de arriba abordaremos los principales condicionantes clínicos que nos podemos encontrar en los pacientes con enfermedad renal crónica y diabetes tipo 2. Y en la parte de abajo, hemos sustituido esas recomendaciones del uso de antidiabéticos en función del filtrado. No lo hemos eliminado porque, como luego veréis, lo hemos incorporado en un material complementario que también podréis tener disponible. Y aquí hemos incorporado el abordaje de las principales complicaciones que nos podemos encontrar en la evolución de la enfermedad renal crónica. En verde también podéis ver que hemos identificado aquellos grupos farmacológicos que tienen una mayor evidencia en cuanto a reducción de eventos cardiovasculares y o progresión de enfermedad renal crónica. En la primera parte de la presentación yo voy a abordar la parte superior en cuanto a los condicionantes clínicos, y luego en una segunda parte la doctora Margarita Alonso nos hablará del abordaje de las principales complicaciones de la enfermedad renal crónica. Y sin más, para ir introduciéndonos un poquito más en el propio algoritmo, me gustaría empezar por la parte superior izquierda, justo debajo del título del algoritmo, en el que nos gustaba hacer hincapié sobre el diagnóstico, de la importancia del diagnóstico de la enfermedad renal crónica, que se define como la presencia de un filtrado, de una tasa de filtrado glomerular por debajo de 60 mililitros por minuto y esto es muy importante, la presencia de albuminuria por encima de 30 miligramos por gramo, que estén al menos presentes durante 3 meses. Una vez que tenemos hecho el diagnóstico de enfermedad renal crónica, es importante realizar estadiaje de esta enfermedad y valorar el pronóstico de los pacientes con enfermedad renal crónica, que luego, como veréis, nos adelantará la doctora Margarita Alonso en el material complementario, y siempre que sea posible tratar las causas subyacentes. También, muy en línea con el resto de los algoritmos de la enfermedad renal, vemos cómo, englobando a todo el algoritmo, se encuentran esas recomendaciones de la modificación de los estilos de vida, educación terapéutica,
evitando también los fármacos nefrotóxicos y el tabaquismo en todas las personas con enfermedad renal crónica y diabetes mellitus tipo 2. No me voy a extender en ellas, puesto que posteriormente también el doctor Javier Mediavilla ahondará un poquito más en este aspecto en el caso clínico. Y justo por debajo de estas recomendaciones de modificaciones del estilo de vida, una novedad con respecto al anterior es que ya también englobando a todo el algoritmo, se encuentra la recomendación de los ISGLT2 como pilar fundamental en el tratamiento de todos los pacientes con enfermedad renal crónica y diabetes tipo 2. ISGLT2, que como vemos en la llamada al margen, podemos iniciar con filtrados superior o igual a 20 mililitros por minuto. Y en este sentido estarían recomendados aquellas moléculas que han demostrado mejoría tanto cardiovascular como en progresión de la enfermedad renal en este grupo de pacientes, ¿no? Como son canaglifosina, dapaglifosina o empaglifosina. También la recomendación de que una vez iniciados con esos filtrados igual o superior a 20 mililitros por minuto, si este filtrado cae, se recomienda también mantener hasta que el paciente o la persona con enfermedad renal crónica entre en un programa de diálisis o precise trasplante renal. Una recomendación que viene ya avalada por una gran cantidad de evidencia científica que comenzó con los estudios de seguridad cardiovascular, estas 3 moléculas que hemos comentado anteriormente, que todos estos estudios incluyeron en mayor o menor proporción pacientes con enfermedad renal crónica y en los que se observaba cómo estos fármacos ISGLT2 reducían el riesgo de esa variable combinada renal conocida como MACE de 3 puntos. También de forma consistente reducciones estadísticamente significativas en el riesgo de hospitalización por insuficiencia cardíaca o mortalidad cardiovascular y, sobre todo en lo que nos compete más en esta presentación, también reducciones estadísticamente significativas y en todas estas moléculas de los objetivos combinados renales que incluían criterios de progresión de la enfermedad renal crónica o muerte por causa renal, incluso algunos de ellos también incluían la muerte por causa cardiovascular. Además de esta reducción en esta variable combinada renal, también de forma significativa en todos ellos consiguían reducciones estadísticamente significativas en cuanto a los niveles de albuminuria. Bien, derivado de toda esta evidencia en pacientes con diabetes tipo 2 que tenían enfermedad renal o no, en estos estudios de seguridad cardiovascular se planteó la necesidad de llevar a cabo estudios en pacientes específicamente con enfermedad renal y así se publicaron y se llevaron a cabo 2 grandes estudios como son el estudio DAPA-CKD y EMPA-KIDNEY, que todos conocéis, en los que tanto dapaglifosina y empaglifosina analizaban el efecto de estos fármacos en pacientes con insuficiencia renal, con enfermedad renal crónica, todos ellos con enfermedad renal, con distintos grados de enfermedad renal, como veis en esta diapositiva de nuestro compañero Joan Barrot, y la novedad que incluían es que ya incluían pacientes tanto con diabetes como sin diabetes. Y lo que demostraron estas 2 moléculas es que de forma consistente reducían de forma significativa ese riesgo de progresión de la enfermedad renal y también esa variable combinada de progresión de enfermedad renal, mortalidad por causa renal o mortalidad por causa cardiovascular, independientemente de la presencia o no de diabetes tipo 2 e independientemente también del filtrado glomerular que tuviera el paciente. Y además, cuando se metaanalizan todos los estudios de los ISGLT2 que incorporan pacientes con algún grado de enfermedad renal crónica, vemos cómo, de forma consistente en pacientes con diabetes, pero también en pacientes sin diabetes, estos fármacos reducen el riesgo de progresión de la enfermedad renal, reducen también el riesgo de insuficiencia renal aguda y desde un punto de vista cardiovascular reducen esa variable combinada de mortalidad cardiovascular o hospitalización por insuficiencia cardíaca y de forma también individual el riesgo de mortalidad tanto por causa cardiovascular como por cualquier causa. De tal manera que vemos una gran cantidad de evidencia para avalar esta recomendación de uso de ISGLT2 en todos los pacientes con enfermedad renal crónica y diabetes tipo 2. Ya adentrándonos en los distintos condicionantes clínicos, para comenzar con el condicionante clínico del control glucémico, recomendamos que el objetivo de control glucémico de estos pacientes debe ser un objetivo individualizado en función de las características de la persona con enfermedad renal crónica y diabetes, que oscilan en una horquilla de hemoglobina glicada entre 6,5 y 8%. Y aquí también os recomendamos, en cuanto a este control glucémico, consultar el algoritmo de tratamiento de la diabetes tipo 2 de la enfermedad de la RGDAPS que se publicó el año pasado, en 2023. En cuanto al tratamiento farmacológico, ya bien de forma concomitante o de forma combinada con los ISGLT2, cuando se cumplan criterios de iniciar una doble terapia, o bien
Posterior a esto, si ya se ha iniciado un ISGLT2, recomendaríamos el uso de metformina, recordando que debemos de, realizar un ajuste de dosis según la función renal y suspenderla si tiene infiltrados por debajo de 30 mililitros por minuto. Y si a pesar de esta doble terapia persiste un mal control, pues ya recomendaríamos el uso de agonistas del receptor del GLP-1, buscando esa triple terapia que han demostrado tantos beneficios en estos pacientes como son ISGLT2, metformina y GLP-1. Si a pesar de ello el paciente persiste con un mal control glucémico, pues ya estarían indicados otros fármacos antidiabéticos, entre los que recomendamos inhibidores de la EPP4, pioglitazona, repaglinida o insulina, recordando no asociar IDPP4 con agonistas del receptor de GLP-1, puesto que actúan sobre la misma vía fisiopatológica y no tendría mucho sentido utilizarlos combinados. En cuanto a la hipertensión arterial y los objetivos de esta, de forma general vamos a buscar objetivos de tensión arterial por debajo de 130/80. Y en cuanto al tratamiento farmacológico, ya de primer escalón, también después de los ISGLT2, se recomendaría el uso de inhibidores del sistema renina-angiotensina, ya sea IECA o ARA2, recordando que debemos realizar un ajuste de progresivo hasta conseguir, si es posible, la dosis máxima de estos fármacos, si el paciente la tolera. Y también recordando que no se debe asociar IECA y ARA2 para evitar la aparición de efectos secundarios indeseables y que debemos de monitorizar los niveles tanto de potasio como de función renal a las entre 2 y 4 semanas después de tanto iniciar u optimizar el tratamiento con este grupo farmacológico. De la misma manera, también de forma combinada, si las cifras de tensión arterial así lo recomiendan, o después de los inhibidores del sistema renina-angiotensina, si no se consigue un adecuado control, se recomendaría ya el uso bien de calcioantagonistas dihidropiridínicos y o diuréticos tiacídicos. Si a pesar de eso persiste un mal control, pues ya la recomendación sería realizar una triple terapia con estos 3 grupos farmacológicos, dejando los antagonistas del receptor de los mineralocorticoides para aquellos casos de hipertensión refractaria. Una de las novedades que incluimos en este nuevo algoritmo de enfermedad renal crónica en personas con diabetes tipo 2 es el condicionante clínico de la albuminuria. Sabemos que la albuminuria juega un papel importante en el diagnóstico de la propia enfermedad renal crónica, pero también es un factor de riesgo independiente del filtrado glomerular, tanto de progresión de la enfermedad renal como de riesgo de mortalidad tanto cardiovascular como de cualquier causa y también de un mayor riesgo de cualquier evento cardiovascular. Por lo tanto, creemos que era necesario incluirlo porque queremos dar una importancia a valorar la albuminuria y tratarla en aquellos pacientes con enfermedad renal que presenten cifras de albuminuria por encima de 30 miligramos por gramo. En cuanto al tratamiento, el primer escalón, por debajo de ISGLT2 estarían los inhibidores del sistema renina-angiotensina, IECA y ARA2, con las mismas recomendaciones que en el apartado anterior. Si a pesar de ello persiste una albuminuria elevada en estos pacientes, ya estaría indicado el uso de finerenona, porque sabemos que esta molécula en los estudios Figaro y Fidelio y en el análisis combinado de estos 2 estudios, que es el estudio Fidelity, en pacientes con diabetes tipo 2 y enfermedad renal crónica con albuminuria por encima de 30 miligramos por gramo, que ya estaban en tratamiento óptimo con inhibidores del sistema renina-angiotensina, esta molécula demostró reducir el riesgo de progresión de enfermedad renal y de muerte por causa renal, en un 23% de forma estadísticamente significativa, y a nivel cardiovascular también reducía el riesgo de muerte cardiovascular, infarto no mortal e ictus no mortal u hospitalización por insuficiencia cardíaca en un 14%. Por lo tanto, esta molécula pues, estaría indicado en aquellos pacientes con enfermedad renal crónica y diabetes tipo 2 que persisten con albuminuria elevada a pesar de un tratamiento optimizado con inhibidores del sistema renina-angiotensina o bien que presentan intolerancias a ellos. Y de nuevo, si a pesar de ello persiste una albuminuria elevada, pues ya se recomendaría en aquellos pacientes con cifras elevadas de albuminuria y un mal control glucémico el uso de agonistas del receptor del GLP-1. Recomendación que también viene derivada ya de estudios clásicos, como vemos en esta diapositiva también de nuestro compañero Joan Barrot, de los estudios de seguridad cardiovascular de los agonistas del receptor de GLP-1, en el que vemos como tanto liraglutide como semaglutide como dulaglutide conseguían reducciones estadísticamente significativas en esa variable combinada renal como objetivo secundario, y este beneficio se conseguía sobre todo a expensas de una menor incidencia en la progresión de la albuminuria a grados de albuminuria severamente elevada.
Esto es lo que teníamos hasta ahora, datos de resultados de objetivos secundarios en los estudios de seguridad cardiovascular de estos fármacos, pero como sabéis, hace relativamente poco, precisamente mínimamente 4 días, se publicó el estudio FLOW, que analiza el efecto de semaglutide en pacientes con enfermedad renal crónica y diabetes tipo 2. Este estudio incluyó más de 3.500 pacientes con diabetes tipo 2, todos ellos, y con una tasa de filtrado glomerular entre 50 y 75 que presentaban albuminiurias entre 300 y 5.000, es decir, albuminuria severamente elevada, o bien pacientes con filtrados más bajos entre 25 y 50 con albuminurias entre 100 y 5.000 miligramos por gramo. Aleatorizaron a los pacientes incluidos en 2 grupos, uno a recibir semaglutida de 1 miligramo subcutánea y otro a recibir placebo. Y bajo estas premisas, semaglutide demostró en ese objetivo primario combinado de progresión de enfermedad renal, muerte por causa cardiovascular o muerte por causa renal, una reducción estadísticamente significativa del 24% con respecto a placebo, y en cuanto a los objetivos secundarios, vemos cómo semaglutide consigue enlentecer esa caída progresiva de la enfermedad, del filtrado glomerular a lo largo del tiempo, con una diferencia con respecto a placebo al final del estudio de 1,16 mililitros por minuto año. También reducciones de un 18% en el riesgo de presentar cualquier evento cardiovascular mayor y una reducción del 20% también estadísticamente significativa en cuanto al riesgo de mortalidad por cualquier causa, además de conseguir reducir de forma importante en un 32% los niveles de albuminuria en estos pacientes. Por lo tanto, más evidencia que nos apoya el uso de estos fármacos y en especial de semaglutide en los pacientes con enfermedad renal crónica que presentan albuminurias elevadas. En cuanto a la dislipemia, sabemos que es un condicionante clínico también clásico en los pacientes con enfermedad renal crónica y diabetes tipo 2. En este sentido, recomendamos objetivos de reducción de LDL al menos del 50% sobre el basal, buscando cifras de LDL colesterol por debajo de 70 miligramos por decilitro en pacientes con enfermedad renal crónica grado G3, y algo más intensos, LDL colesterol por debajo de 55 miligramos por decilitro en pacientes con enfermedad renal crónica grados G4 y G5 que no estén en diálisis. Como primera línea de tratamiento, en todo paciente con enfermedad renal crónica y diabetes, estatinas. Estatinas de moderada o alta intensidad para conseguir esos objetivos de control glucémico, recordando que en la mayoría de ellas tenemos que realizar un ajuste de la dosis según la función renal, salvo con atorvastatina, que no es necesario. Y también recordando que la recomendación de evitar el tratamiento concomitante de fibratos y estatinas para evitar esos efectos secundarios indeseados. De nuevo, también de forma simultánea, si los niveles de LDL así lo precisan, o en un segundo escalón, la recomendación es añadir a estatinas la combinación de ezetimiba, y si a pesar de esta doble terapia persiste un mal control lipídico, pues ya se recomendarían otros fármacos hipolipemiantes como serían los IPCSK9, el ácido benpedoico o el icosapento de etilo en aquellos pacientes con enfermedad renal crónica, diabetes tipo 2, que presentan una hipertrigliceridemia por encima de 150 a pesar de los tratamientos anteriores. Otra novedad que incluimos también en el nuevo algoritmo es la inclusión de la obesidad como condicionante clínico. Sabemos que se asocia esta obesidad de forma clara con la obesidad y es un factor de riesgo también de progresión de la enfermedad renal crónica, porque por lo tanto es muy importante abordar el peso en este grupo de pacientes. Como recomendación de tratamiento en primera línea, recomendamos el uso de agonistas del receptor de GLP-1 o bien agonistas duales de GIP y receptor de GLP-1 con una recomendación basada en la potencia de estos fármacos de mayor a menor, que sería tirzepatide, semaglutide subcutánea o oral, liraglutide, dulaglutide y ya posteriormente el resto de agonistas del receptor de GLP-1, como podemos ver en este metaanálisis en la que observamos cómo efectivamente tanto tirzepatide como semaglutide, tanto oral como subcutánea en sus dosis máximas, son los fármacos más potentes en cuanto a reducción de peso en pacientes con diabetes tipo 2 y posteriormente ya estarían moléculas como liraglutide o dulaglutide. Si a pesar de esta recomendación persiste un IMC por encima de 30, pues ya se recomendaría derivar al paciente para valorar la necesidad de cirugía bariátrica. Y por último, el último condicionante clínico y también una novedad, y no por ello menos importante, sería la insuficiencia cardíaca. Haciendo incidencia, sabemos que cada vez cobra más importancia ese síndrome cardiorrenal metabólico en el que
confirmamos esa coexistencia de manera muy frecuente de tanto diabetes mellitus tipo 2, enfermedad renal crónica e insuficiencia cardíaca, que agrava el pronóstico de estos pacientes y por ello es muy importante manejar todas estas patologías. En cuanto a las recomendaciones de insuficiencia cardíaca, independientemente de la fracción de eyección que tenga el paciente y desde el momento del diagnóstico, ya se recomienda el uso de ISGLT2. También independientemente de la fracción de eyección que presente, vamos a recomendar diuréticos si existen signos y síntomas de congestión sistémica. Y aquí también nos recomendamos consultar el algoritmo de insuficiencia cardíaca de la red GEDAPS que se publicó recientemente. Sabemos que en pacientes con insuficiencia cardíaca con fracción de eyección preservada, los únicos fármacos que han demostrado mejoría en el pronóstico de estos pacientes son los ISGLT2, pero en pacientes con insuficiencia cardíaca con fracción de eyección reducida, además de los ISGLT2, también están recomendados el uso de beta bloqueantes, inhibidores de la niriprilesina y del receptor de la angiotensina 2, como es el sacubitril valsartán, o bien IECA-ARA2, y los antagonistas del receptor de los mineralocorticoides, conformando esa cuádruple terapia o 4 pilares básicos en los pacientes con insuficiencia cardíaca con fracción de eyección reducida. Si a pesar de esta cuádruple terapia el paciente persiste sintomático, ya tendríamos que valorar otras terapias que podéis analizar más profundamente, como decía anteriormente, en el algoritmo de insuficiencia cardíaca de la red GEDAPS. Y por mi parte, hasta aquí nada más. Ya doy paso a la doctora Margarita Alonso para que os hable del abordaje de las principales complicaciones de la enfermedad renal crónica. Cuando quieras, Margarita. Gracias, Javier. Buenas tardes a todos. Continúo con la parte inferior del algoritmo dedicada al tratamiento de las complicaciones de la enfermedad renal, empezando por la hiperpotasemia. Lo primero, evitar las sales de potasio, y en este momento no se recomienda restringir frutas ni verduras porque estaríamos privando a esta población de una alimentación cardiosaludable que por otra parte tiene efectos alcalinizantes y que en este caso concreto viene muy bien para mantener el equilibrio ácido-base. Los diuréticos de ASA y las tiacidas se emplearán si hay una indicación para ello, como por ejemplo hipertensión o insuficiencia cardíaca. Y respecto a las resinas de intercambio iónico, decir que su eficacia viene avalada por la experiencia clínica. Sin embargo, son escasos los estudios con evidencia científica en pacientes que están tomando inhibidores del sistema renina-angiotensina. En cambio, nuevos quelantes de potasio, como por ejemplo el patiromer o el ciclosilicato de sodio y circonio, han demostrado reducir, tanto de manera aguda como a largo plazo, los niveles séricos de potasio en pacientes con enfermedad renal y diabetes que están tomando un IECA o un ARA2, lo que permite poder titular de forma óptima estos fármacos y mantenerlos. Y aquí sí que quiero advertir que si como consecuencia de un episodio agudo de hiperpotasemia se suspenden o se modifican las dosis de un IECA o ARA2, en cuanto el potasio sérico está estabilizado, hay que volver otra vez a introducir estos fármacos porque de lo contrario aumentarán los eventos cardiovasculares. El tratamiento farmacológico de la hiperuricemia se contempla después del primer episodio de gota y se hace con dosis bajas de alopurinol. Se empieza con 50-100 miligramos al día. Se puede emplear también el febuxostat, en lugar del alopurinol, el febuxostat, que se metaboliza en el hígado. Sin embargo, no hay experiencia con este fármaco en filtrados inferiores a 30. Pasamos a la enfermedad mineral ósea. Lo primero, para el tratamiento de la hiperpotasemia, es limitar el consumo de fosfatos en la dieta. Esto se hace restringiendo las proteínas. Se recomienda una dieta de 0,8 gramos por kilo de peso y día de proteínas, que en realidad es la recomendación general para todos los pacientes con enfermedad renal crónica G3, G5. Lo que sí se debe de fomentar el consumo de aquellas que son de origen vegetal y limitar aquellas que proceden de productos lácticos o de carnes procesadas. Hay que evitar también el consumo de bebidas carbonatadas
e investigar si estos pacientes toman fármacos de venta libre que muchas veces tienen complementos de sales minerales. En fases ya más avanzadas de la enfermedad puede ser necesario el uso de quelantes de fosfato. El efecto del aporte de vitamina D sobre el riesgo de fractura sigue siendo incierto, de la misma forma que tampoco se ha demostrado que disminuya la mortalidad por cualquier causa. El déficit de vitamina D en estos pacientes se corregirá con vitamina D nativa siguiendo los mismos criterios que en población general. Y los mismos criterios que en población general se seguirán también para el tratamiento de la osteoporosis, siempre que el filtrado glomerular sea superior a 45 y los niveles de paratormona normales. En el resto de casos hay que valorar a nivel individual el riesgo-beneficio. Los bifosfonatos se eliminan por vía renal. Hay muy poca experiencia con estos fármacos en pacientes con filtrados inferiores a 45. Y en el caso de los anticuerpos monoclonales, que sí que se podrían utilizar sin que afectasen al filtrado, pero elevan en estos pacientes enormemente el riesgo de hipoglucemias graves. En lo que no hay unanimidad es en qué momento hay que empezar a tratar el hiperparatiroidismo secundario con análogos de vitamina D o con calcitriol. Sobre todo porque tampoco se conoce exactamente cuáles son los valores óptimos de paratormona en estos pacientes. De manera práctica, podríamos decir que si después de corregir la hiperfosfatemia y el déficit de vitamina D persiste una elevación de la paratormona 2 o 3 veces por encima del límite superior de la normalidad, hay que derivar a estos pacientes. El tratamiento de la anemia asociada a enfermedad renal crónica se basa en estimulantes de la eritropoiesis con el apoyo de la ferroterapia. Lo primero que hay que hacer es tratar el déficit de hierro, que es muy frecuente en estos pacientes, y para ello pues, se utilizará hierro oral, aproximadamente 200 miligramos al día de hierro elemento repartido en 2 o 3 tomas. Los criterios para el tratamiento de hierro oral es una ferritina por debajo de 100 nanogramos mililitro con un índice de saturación inferior a un 20%, que sería un déficit absoluto de hierro, o también en el caso de ferritinas entre 100 y 300 con un índice de saturación menor de 20. Si no se tolera el hierro oral o bien después de 3 meses de tratamiento con el mismo no se alcanzan los objetivos terapéuticos, que son los que veis aquí en rojo en la diapositiva, entonces estaría indicado el hierro intravenoso. Una vez corregido el déficit de hierro, si la hemoglobina es 10 o inferior a 10 y no sospechamos que haya un sangrado de tubo digestivo ni otra causa de anemia, es motivo de derivación a nefrología para empezar el tratamiento con estimulantes de la eritropoyetina. El algoritmo nos recuerda también la importancia de monitorizar y seguir periódicamente a estos pacientes, así como ajustar los fármacos al filtrado glomerular, y se acompaña de material complementario, como por ejemplo este mapa de la guía CADICO, este mapa de calor de la guía CADICO, donde nos recuerda el número de visitas anuales recomendadas en función del riesgo de progresión de la enfermedad, y recordando que en cada una de estas visitas se debe de solicitar una determinación al menos de albuminuria, filtrado glomerular e iones. Y también se acompaña el algoritmo de unas tablas donde aparecen los fármacos más utilizados en el tratamiento de la diabetes y la enfermedad renal crónica y las dosis recomendadas de cada uno de ellos en función de las cifras de filtrado glomerular. Hasta aquí.